Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. La radio consigo internacional, Dios de Agua te bendice en el nombre de Jesús. Amén. La unicidad enemiga de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, enemiga de Cristo. Para todo unicitario, Jesucristo es un forro, es un velo. ¿Sí? Dicen que el Padre se vistió con piel de tejones, que Jesucristo simplemente es el tabernáculo donde mora el Padre, que no es el Hijo de Dios, que no es una persona, ¿sí? Que se hizo carne. O sea, la palabra de Dios dice que aquel verbo que estaba con Dios era Dios y ese verbo se hizo carne. Amén. Gloria sea al Señor. Pero lo más sorprendente de que la unicidad enseña eso, pero los maestros unicitarios dicen que eso que enseña, lo enseña la doctrina de la Trinidad. Pero en realidad, eso no lo enseña la doctrina de la Trinidad. Yerran completamente ellos. Amén. Gloria sea. Así vamos a escuchar un audio y vamos a responder, ¿sí? Que eso no lo enseña la doctrina de la Trinidad. Eso lo enseña realmente la unicidad. Vamos a escuchar a esta eminencia, maestro de pastores, ¿sí? Debería de darle unas clases a Mendizábal, ¿sí? Él quiere estar arriba de los pastores, pero el pastor, si Dios le dio ese ministerio, ¿sí? No puede estar uno sobre de él. Pero como el pastorado o el ministerio de los pastores unicitarios no se los dio Dios, porque ellos niegan que Jesucristo sea Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Vamos a escuchar para entrar en materia. Cuando nosotros leemos, lo que pasa es que nos equivocamos. Nos equivocamos y se los voy a mostrar cuando decimos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Los trinitarios dicen que es un forro de carne. ¿Sí? No. Nosotros no decimos que es un forro de carne. Nosotros decimos lo que la unicidad enseña, que es un vestido, ¿sí? Que es el forro de humanidad que se vistió el Padre, porque ustedes así lo enseñan. Si nosotros más simplemente repetimos las enseñanzas unicitarias. Vamos a escucharlo. Eso dicen los trinitarios, que es un forro de carne. Que de verdad, qué falta de estudio que tienen, ¿no? Eso a mí me da ver pena ajena. El otro dice, ¿qué falta de estudio? No, ¿qué falta de estudio para los unicitarios? Sí, porque ellos son los que enseñan que Jesucristo no es real, que Jesucristo es una simple teofanía, una simple manifestación. Ellos niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Y lo vamos a comprobar. Vamos a comprobar que lo que la unicidad enseña, ¿sí?, es que Jesucristo no es Dios, simplemente es el tabernáculo de Dios. Pero ni el tabernáculo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ni el tabernáculo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que ministra en el tabernáculo celestial, delante de la presencia del Padre. Amén, gloria sea al Señor. Él es el sumo sacerdote. Amén. Vamos a continuar. Vamos a escuchar este otro audio. Vamos a escuchar este audio. Vamos a poner mucha atención en lo que el pastor Jorge Mendizábal dice, porque de aquí, de este video del pastor Jorge Mendizábal, vamos a arrancar. Vamos a entrar en materia y vamos a exponer la unicidad enemiga de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos con atención.
Pero cuando Jesús está orando al Padre, Él lo está haciendo desde la perspectiva humana. Porque esto es importante entender. Él era un hombre natural, como cualquiera de nosotros, ok, solamente que no vino por padre y madre, porque José no era su padre, vino de Dios a través de una mujer virgen llamada María, y entonces nació Jesús. Pero ese nacimiento que viene a través de María era un hombre, ok, Jesucristo hombre. Entonces entendemos, el Espíritu de Dios se ha vestido como un hombre normal. Si escucharon, dice que el Espíritu de Dios se vistió, o sea, es como ponerse una camisa, es como ponerse un traje, se vistió, ¿sí? Eso lo dice la unicidad. Espero que el erudito escuche que eso no lo enseñamos nosotros como él quiere afirmar, y que pena ajena, da pena ajena ver y escuchar a esos pastores decir eso. El Espíritu de Dios ha venido y se ha envuelto con un cuerpo humano. Yo quiero ilustrarles esto de una manera diferente. Si mi esposa puede venir, por favor. Quiero darles una ilustración que cómo el Espíritu se revistió, se envolvió de un cuerpo humano. Si ustedes miran y está en el aeropuerto y le preguntan ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Pues es una guitarra, es elemental, entonces una guitarra. Y nosotros podemos decir no, esto no es una guitarra, ¿verdad? Tal vez tenga una cierta apariencia de guitarra, pero no es una guitarra. Esto es un estuche. Este es el estuche de la guitarra. Pero ahora vamos a sacar la guitarra que está dentro del estuche. Entonces miramos que dentro de este estuche está la guitarra. Entonces, esta es guitarra y esto es estuche. Ok, ahora vamos a poner otra vez la guitarra dentro. En ese ejemplo nos está presentando una guitarra y un estuche. O sea, el estuche no es la guitarra y la guitarra no es el estuche. Por lo tanto, son dos cosas muy diferentes. El estuche no es lo mismo que la guitarra, ¿sí? Sino donde la guitarra mora en ese estuche. Son dos. Sigamos adelante. Dentro del estuche, del envoltorio, ok. Y esta es una ilustración, ok, ilustración de lo que es la manifestación de Dios en carne. Esto de aquí afuera es el estuche, el envoltorio, ok. Esto es el Hijo de Dios. ¿Sí escucharon? El envoltorio, el estuche, o sea, como el Espíritu se vistió, se puso un estuche, un vestido de carne, ¿sí? Y en la referencia que hace, o en el ejemplo que pone Jorge Mendizábal, da a entender claramente, ¿sí?, que el Padre se vistió, ¿sí?, de carne. O sea, que el estuche es un simple forro, ¿sí?, que se vistió el Padre de carne. Pero prácticamente eso es una herejía, porque Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. O sea, el estuche que es para el señor Mendizábal el Hijo de Dios se hizo carne, ¿sí? Sigamos adelante. Este estuche es el Hijo de Dios, ok. Este estuche es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ok. ¿Y dónde está Dios? Ya lo dijimos, Dios está dentro de este estuche, dentro de este envoltorio, ok. Aquí está el Espíritu de Dios. Entonces eso pasó en la cruz del Calvario, ok. Cuando Jesús dio su vida, el Espíritu salió y el estuche murió.
Pero después vuelve otra vez el Espíritu de Dios. Esto es una ilustración, ¿ok? El Espíritu de Dios volvió a él y otra vez le dio vida. La identidad de Jesucristo, las manifestaciones de Jesucristo son exactamente estas, ¿ok? El Espíritu del Padre, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, reitero y repito, este cuerpo se llamaba, amén, se le llamó Hijo de Dios. ¿Sí escucharon? Que a ese cuerpo, ¿sí?, a ese forro, se le llamó Hijo de Dios. Pero yo pregunto, ¿en qué momento el Padre moró o habitó en ese cuerpo? ¿Sí? Porque la unicidad de los William Branham, ¿sí?, por ejemplo, Víctor Manuel Banda, dice que Jesucristo vino a ser Dios en el bautizo. Cuando en Mateo 3:16, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Jesucristo, entonces dice que el Espíritu de Dios fue cuando se revistió de carne, ¿sí? Y en ese momento Jesucristo empezó a ser Dios. Si para Jorge Mendizábal es el mismo pensamiento unicitario, ¿sí?, entonces nos está presentando una posesión espiritual, una posesión demoníaca, ¿sí? Porque Jesucristo, desde el nacimiento de la Virgen María, ya en él existía las dos naturalezas de Dios y hombre. Entonces pregunto aquí, ¿en qué momento vino el Espíritu a tomar ese estuche de carne, ese forro de carne o ese vestido de carne? ¿En qué momento? ¿Será que la unicidad nos puede responder en qué momento vino a morar el Espíritu en ese estuche de carne? ¿Será acaso en el bautizo, como lo afirman los unicitarios de William Branham? ¿Sí? Sigamos escuchando. Esas son locuras unicitarias por negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos escuchando y pongan atención a lo que él está diciendo. ¿Okay? Este es el Hijo de Dios, el Cristo, el que dio su vida por nosotros. ¿Dios murió? No. Lo que murió fue el estuche, el envoltorio, porque Dios no puede morir. El Espíritu de Dios que estaba dentro salió. Okay, entonces alguno dice, si los unicitarios creen que Jesús es Dios, luego Dios murió, no entendieron la revelación de Dios en Cristo. Okay, esta es la manera sencilla donde podemos ilustrar de alguna manera, decir, esto es lo que pasó. El Espíritu de Dios completamente habitaba, gracias amor, en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y vuelvo a repetir la pregunta. Si hay un ministerio que me diga, ¿en qué momento? ¿Sí? ¿En qué momento vino el Padre a habitar ese cuerpo, ese forro? ¿En qué momento? ¿Sí? Ahora, para todo unicitario, ¿sí?, y yo tengo audios, ¿sí?, de demostrar esto. Para todo unicitario, dice que murió una criatura en la cruz, y que una criatura creada por el Señor, ese es su Salvador. Eso es terrible, ¿sí? Eso es terrible. Todo lo que están enseñando los unicitarios. Escuchen con atención, porque aquí el pastor Mendizábal va a hacer una afirmación tremenda, y va a afirmar, ¿sí?, que Jesucristo no es Dios. Escúchenmelo, pongan atención. Es una manera sencilla, pero es cierto. Entonces, cuando dice el Hijo está orando al Padre, ¿qué está pasando? Es que el estuche, el envoltorio no era Dios. Y Él vino para enseñarnos
y además él mismo lo hacía esto, amén, para mostrar la condición humana de él y para enseñarnos a nosotros a orar. Amén. Así pues, que Jesús llamara Padre a Dios en los cielos era únicamente por su obediencia y por su humildad, no porque sea una persona diferente al Padre, distinta al Padre de ninguna manera. Ok, la existencia de personas en Dios, de que Dios está compuesto por tres diferentes personas, no es bíblico. Ok, hemos mirado nosotros acá una ilustración, pero no es bíblico separar a Dios. Ok, ahora la carne no es Dios. Dios es espíritu, no es persona. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene alma, Dios no tiene huesos, Dios no tiene sangre. Dios es espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vemos que el pastor Jorge Mendizábal por 2 ocasiones afirma que ese forro, que es el Hijo de Dios, que la Biblia lo llama el Verbo encarnado, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que no es Dios. Por 2 ocasiones dice que no es Dios. Jesucristo, o ese forro, o ese estuche, ese velo de carne, ese piel de tejones, o ese tabernáculo, no es Dios. Es lo que la unicidad está enseñando, ¿sí? Por eso cuando nosotros decimos que Jesucristo tiene la misma naturaleza del Padre y que es Dios, nos tachan, óigalo bien, nos tachan de politeístas. Porque nosotros creemos y defendemos la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Sí? La Escritura afirma en Romanos capítulo 9, versículo 5, que Jesucristo es Dios. Tito 2:13, Jesucristo es Dios. ¿Sí? Por lo tanto, lo que está afirmando el pastor Jorge Mendizábal es una tremenda doctrina errada, herética y que atenta en contra de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero si fuera tan solo una vez que lo hubiera dicho, podemos decir es que se equivocó. No lo enseña así, porque él se equivocó. Pero vamos a poner, sí, porque dice que la boca de 2 o 3 testigos sea válido este testimonio. Vamos a poner el testimonio para culminar de enterrar la unicidad y su herética anticristiana, ¿sí? En contra, que atentan en contra de la naturaleza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Escuchemos con atención. 4, Jesús dice, hablando al Padre, yo te he glorificado en la tierra. Número 1, el Señor Jesucristo siempre le dio la gloria al Padre. Por eso Jesús mismo dijo, el Padre es mayor que yo, porque el Padre tenía que ser glorificado. Si Jesucristo decía, yo soy igual que el Padre, entonces Jesucristo ponía al mismo nivel el Espíritu y la carne, porque él tenía Espíritu de Dios y hombre, Jesucristo, la carne que nació de María. La carne que nació de María nunca fue Dios. ¿Qué dijo? Que la carne que nació de María nunca fue Dios. Entonces, ¿quién es Emmanuel con nosotros? ¿Quién es Emmanuel con nosotros? ¿Acaso no es Dios con nosotros? Eso está negando la Escritura tremendamente, ¿sí? Tremendamente están negando la Escritura. Ahora, Jesucristo no es un simple estuche, Jesucristo no es un simple tabernáculo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Jesucristo es el que dice Juan 1:1, que en el principio era el Verbo, ¿sí? Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y aquel Verbo se hizo hombre, se hizo carne.
Jesucristo no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, ¿sí? Se hizo esclavo, ¿sí? Y estando en esa condición, se humilló hasta la muerte. O sea, Jesucristo murió en la cruz. El Hijo de Dios murió en la cruz. El Hijo de Dios es nuestro Salvador. El Hijo de Dios es nuestro Rey. El Hijo de Dios es nuestro Redentor. Y solamente en Él, solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros tenemos salvación. Porque solamente en Jesucristo se van a reunificar las 12 tribus dispersadas del pueblo de Israel. Por eso Él es la puerta de las ovejas. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Nadie viene, dice la palabra de Dios, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él es el que unifica o reúne a las ovejas dispersadas del pueblo de Israel, al cual Él fue enviado. Por eso dice la Escritura, he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo vienen este tipo de personas a decir y a negar la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios? Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir escuchando, ¿sí? Vamos a seguir escuchando para que vea que de estas personas es lo que enseñan. Enseñan que Jesucristo no es real, que Jesucristo nomás simplemente se vistió de carne. Vamos a seguir escuchando con el pastor Eliel Limones. Que se envolvió en piel humana, y esa piel humana, que era el Cordero de Dios, murió por los pecados del mundo. O sea, un simple envoltorio, una simple humanidad murió para los pecados del mundo. Eso es lo que creen los unicitarios, ¿sí? Eso es lo que ellos están creyendo. Amén. Y tengo otros 3 audios para demostrarles que la unicidad enseña que Jesucristo no es Dios. Amén. Vamos a ver, vamos a la contestación a esa supuesta ilustración. Escuchemos con atención nuevamente. Escuchen con atención qué es lo que él está diciendo. Pero cuando Jesús está orando al Padre, Él lo está haciendo desde la perspectiva humana. Porque esto es importante entender. Él era un hombre natural, como cualquiera de nosotros, solamente que no vino por padre y madre, porque José no era su padre, vino de Dios a través de una mujer virgen llamada María, y entonces nació Jesús. Pero ese nacimiento que viene a través de María era un hombre, Jesucristo hombre. Entonces entendemos, el Espíritu de Dios se ha vestido como un hombre normal. El Espíritu de Dios ha venido y se ha envuelto con un cuerpo humano. Yo quiero ilustrarles esto de una manera diferente. Si mi esposa puede venir, por favor. Quiero darles una ilustración que cómo el Espíritu se revistió, se envolvió de un cuerpo humano. Yo quisiera saber si un unicitario me puede dar un texto de lo que el pastor Jorge Mendizábal está hablando. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo, o dónde dice que el Espíritu, que se refiere al Padre en Juan 4:24, porque Dios es Espíritu, dónde dice que el Espíritu se envolvió en piel humana? ¿Dónde dice eso la Escritura? Como el señor pastor Jorge Mendizábal lo está diciendo. Escuchemos con atención nuevamente. Si ustedes miran y está en el aeropuerto y le preguntan ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Pues es una guitarra, es elemental, entonces es una guitarra. Y nosotros podemos decir, no, esto no es una guitarra, ¿verdad? Tal vez tenga una cierta apariencia de guitarra, pero no es una guitarra. Esto es un estuche,
Este es el estuche de la guitarra. Pero ahora vamos a sacar la guitarra que está dentro del estuche. Entonces miramos que dentro de este estuche está la guitarra. Entonces, esta es guitarra y esto es estuche. Ok, ahora vamos a poner otra vez la guitarra dentro del estuche, del envoltorio. Ok, y esta es una ilustración. Ok, ilustración de lo que es la manifestación de Dios en carne. Esto de aquí afuera es el estuche, el envoltorio. Ok, esto es el Hijo de Dios. Este estuche es el Hijo de Dios. Ok, este estuche es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ok, ¿y dónde está Dios? Ya lo dijimos, Dios está dentro de este estuche, dentro de este envoltorio. Ok, aquí está el Espíritu de Dios. Entonces eso pasó en la cruz del Calvario. Ok, cuando Jesús dio su vida, el Espíritu salió y el estuche murió. Pero después vuelve otra vez el Espíritu de Dios. Esto es una ilustración. Ok, el Espíritu de Dios volvió a él y otra vez le dio vida. La identidad de Jesucristo, las manifestaciones de Jesucristo son exactamente estas. Ok, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, reitero y repito, este cuerpo se llamaba, amén, se le llamó Hijo de Dios. Ok, este es el Hijo de Dios, el Cristo, el que dio su vida por nosotros. ¿Dios murió? No. Lo que murió fue el estuche, el envoltorio, porque Dios no puede morir. El Espíritu de Dios que estaba dentro salió. Ok, entonces alguno dice, si los unicitarios creen que Jesús es Dios, luego Dios murió, no entendieron la revelación de Dios en Cristo. Ok, esta es la manera sencilla donde podemos ilustrar de alguna manera, decir, esto es lo que pasó. El Espíritu de Dios completamente habitaba, gracias amor, en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es una manera sencilla, pero es cierto. Entonces, cuando dice el Hijo está orando al Padre, ¿qué está pasando? Es que el estuche, el envoltorio no era Dios. Y él vino para enseñarnos, y además él mismo lo hacía esto, amén, para mostrar la condición humana de él y para enseñarnos a nosotros a orar. Si escucharon bien, sí, que ese envoltorio, refiriéndose a Jesucristo, el Hijo de Dios, que no era Dios. Entonces, ¿quién es Emmanuel con nosotros? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién es Emmanuel? Porque la palabra dice que traducido es Dios con nosotros. Tito 2:13, esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 2:9, primera de Juan 5:20, Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Y los maestros unicitarios niegan esa gran verdad. Sigamos escuchándolo. Amén. Así pues, que Jesús llamara Padre a Dios en los cielos era únicamente por su obediencia y por su humildad, no porque sea una persona diferente al Padre, distinta al Padre de ninguna manera. Ok, la existencia de personas en Dios, de que Dios está compuesto por tres diferentes personas, no es bíblico. Ok, hemos mirado nosotros acá una ilustración, pero no es bíblico separar a Dios. Ok, ahora la carne no es Dios. Dios es espíritu, no es persona. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene alma, Dios no tiene huesos, Dios no tiene sangre. Dios es
Espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si escucharon, nuevamente afirmó que Jesucristo, o sea, la carne, refiriéndose a Jesucristo, no es Dios. Entonces, ¿qué hacemos con la escritura que dice que Jesucristo es Dios? Entonces, ¿qué hacemos con la escritura que afirma que Jesucristo es Dios? Vamos a seguir, a continuar. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ver. Mendizábal en 2 ocasiones en este video, ¿sí?, niega que Jesucristo sea Dios. Y en otros videos enseña también lo mismo, como ya lo he expuesto. ¿Sí? Enseñan que Jesucristo se vistió solamente de carne, que no es Dios, que es el vestido, que es el velo. Sí, pero vamos a ver en materia. ¿Sí? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La palabra habitar en español significa simplemente vivir o morar en un lugar, de manera que cuando nosotros leemos en nuestras versiones de la Biblia que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, podemos asumir que todo lo que Juan está diciendo aquí es que el verbo se hizo hombre, o sea, tomó naturaleza humana. Antes estaba en los cielos, como lo expresa Juan 1:1 y Filipenses capítulo 2, ¿sí? Porque dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, existiendo, dice, ¿sí? Y por eso dice Jesucristo que del cielo he descendido, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. Antes estaba en los cielos, como lo expresa Juan, ya lo aclaré, pero por unos 33 años decidió venir a la tierra. Y aunque esa es una idea sobrecogedora en sí misma, que el Dios de gloria haya condescendido a habitar en este mundo como uno de nosotros, lo que este texto dice en realidad es inmensamente más sobrecogedor. La palabra de Juan usa en nuestro texto, ¿sí?, no es la que usualmente se usa en el idioma griego para referirse al lugar donde una persona vivía, sino más bien una palabra muy peculiar que significa montar la tienda de campaña. Lo que este texto dice literalmente es que el verbo hizo su tabernáculo entre nosotros, o sea, habitó, moró con nosotros. Al hacerse carne, al hacerse hombre, él tabernaculizó con nosotros, él moró con nosotros. No que Jesús haya sido el tabernáculo de piel de tejones, que vino el Padre sobre de él y que se revistió de piel de tejones, como lo da a entender el pastor Eliar Limones. Eso es herético lo que él está diciendo, porque Jesucristo se hizo hombre, él vino y moró, habitó, o sea, tabernaculizó con nosotros, ¿sí? La palabra griega para morar es muy parecida a la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al tabernáculo de reunión en el que Dios descendía para tener comunión con su pueblo antes de la construcción del templo. Así que el apóstol Juan está tratando de hacernos entender el verdadero significado de la encarnación del Verbo de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, relacionando ese evento con lo que sucedía en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento o primer pacto. La ciudad de Jerusalén fue destruida por los babilonios juntamente con el templo, el primer templo judío, y por otros 400 años el pueblo de Israel no volvió a tener la bendición de disfrutar la gloria de Dios, morando en medio de ellos, hasta la construcción del segundo templo judío, y en el que el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, moró con nosotros haciéndose hombre. Y cuando fue cortado el Hijo de Dios, Jesucristo, fue quitado o destruido el segundo templo judío, y así el Eterno quitó su gloria de el medio de ellos. Amén. Gloria sea al Señor, porque el templo fue destruido. Y dice Daniel en su capítulo 7 o capítulo 9
dice que el príncipe Mesías tenía que ser muerto antes de la destrucción del segundo templo judío. Amén, gloria sea al Señor. Y eso se cumplió. Vino Cristo, fue muerto a la mitad de la semana, que murió un miércoles, ¿sí? Y después de ser muerto, ¿sí?, se cumple la profecía, ¿sí?, de la destrucción del segundo templo judío. Amén. Gloria sea al Señor. Así que en ese niño indefenso que nació por medio del vientre de María, ¿sí?, que es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí?, acostado en un pesebre, maloliente, rodeado de animales, estaba él morando, o sea, tabernaculizó, que ese niño que es Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba ahí morando, estaba tabernaculizando con nosotros, ¿sí? El Hijo de Dios, y el Padre lo puso como Salvador definitivo para reunir a las 12 tribus dispersadas de Israel, en el que Dios habría de encontrarse con su pueblo y reunirlas o unificarlas por medio de su Redentor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Habita corporalmente, o sea, en todo su ser, en todo su esplendor, habita corporalmente la plenitud de ser Dios, ¿sí? Por eso Jesucristo tiene doble naturaleza, hombre y Dios. Para que venga aquí los unicitarios y separen y nieguen la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios, que es Dios, entonces tienen que negar la Escritura. Tienen que negar la Escritura y tienen que negar que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea Dios. Como lo hemos estado escuchando y exponiendo, ¿sí? La doctrina de la unicidad es enemiga de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso está combatiendo. Si en el pasado fue desarraigada completamente, hasta que no vino un ángel, ¿sí?, a revelarles nuevamente a William Branham, ¿sí?, y a todos los unicitarios que creen en esa nueva revelación que fue dada por medio de un ángel, así como el apóstol Samuel Joaquín Aarón, ¿sí?, la recibió en Monterrey. Él afirma que la recibió a través de un ángel, esa revelación. ¿Sí? Vemos que hay dos ramas unicitarias de William Branham y los de la luz del mundo, que recibieron esa revelación de la unicidad por medio de un ángel. ¿Sí? En ese niño que era Emmanuel, como dice Mateo 1:23, que traducido es Dios con nosotros, o sea, Jesucristo es Dios y hombre. Él es el Dios hombre por la naturaleza del Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice Juan, tal como sucedió en el tabernáculo y en el templo en el Antiguo Testamento, que veían la gloria de Dios. El Dios de gloria se hizo presente en la persona de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no es una manifestación adicional de la gloria de Dios. Él es el resplandor de esa gloria. Como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él es el lugar, ¿sí? Jesucristo es el lugar de reunión. Jesucristo es el lugar de la unificación de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Él es el lugar de reunión y la unificación de las 12 tribus dispersadas, donde ahora los hombres se encuentran con Dios, ¿sí? Él es el que Dios ha puesto, amén, para que sea nuestro Salvador. Por eso dice la Escritura en Lucas que Dios nos levantó un poderoso Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Y Él
y es en donde nuestros pecados son expiados, para que nosotros podamos disfrutar de una plena comunión con Él. Dios, la palabra de Dios dice santo, 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 lo dice 3 veces santo, o es infinitamente santo el Padre. Amén, gloria sea al Señor. Él es la más plena revelación de Dios, como sigue diciendo Juan en nuestro texto, versículo 17 al 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es la primera vez en el pasaje que Juan identifica explícitamente el verbo con Jesús. Y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, gloria sea al Señor. El Padre da a conocer que tiene un Hijo, y el Hijo da a conocer que tiene un Padre. Amén, gloria sea al Señor. Nadie puede conocer verdaderamente a Dios si no es a través de Jesucristo. Él es la revelación completa y definitiva de Dios, y el único intermediario por medio del cual podemos acercarnos a Él. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el Señor. Juan capítulo 14 versículo 6 dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque primeramente Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las 12 tribus dispersadas, ¿sí?, de Israel. Y dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, ¿sí? Yo soy la puerta. Si no es que sea una puerta literal, como los universitarios quieren interpretar la palabra de Dios, no. Él es la puerta. ¿Por qué? Porque por medio de Él van a entrar los dispersados, ¿sí?, al reino de Dios, del Padre Jehová. Los dispersados, ¿sí? Amén. Porque Él fue enviado a las ovejas dispersadas de la casa de Israel, ¿sí? Seguramente fue fascinante para los judíos en el Antiguo Testamento ver la gloria de Dios aparecer en el tabernáculo, pero no hay comparación alguna con la gloria de Dios, ¿sí?, manifestada en Jesús. Él es el unigénito del Padre, dice Juan, el Hijo incomparable, el único en su clase. Él es nada más y nada menos que el Dios encarnado, el creador y sustentador del universo. ¿Por qué? Porque todo fue hecho o creado por medio de Él. Así está escrito, Colosenses 1:15, Juan 1:3, y hay más textos bíblicos que afirman que todo fue hecho y creado por medio de Jesucristo, ¿sí? Él es nada más y nada menos que el Dios encarnado, el creador sustentador, que por amor a nosotros se hizo hombre para sustituirnos en la cruz del Calvario. No es lo mismo contemplar una columna de nube y de fuego que contemplar a Jesús. Esa nube no puede revelarnos como Él nos revela el carácter de Dios, su amor, su bondad, su compasión, su misericordia, su sublime y bendita gracia. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Es por eso que en Juan 14:9 el Señor le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es en Jesús y solo en Jesús donde podemos conocer al único Dios vivo y verdadero y tener comunión con Él, porque Él es la imagen visible de Dios invisible. Jesucristo no es ningún disfraz o forro o vestido, o que el Padre se puso en modo hijo, no, ni tampoco se vistió de pieles de tejones como los falsos maestros unicitarios lo quieren afirmar. Jesucristo es Dios. El Hijo tiene la misma sustancia y naturaleza del Padre. Por eso Juan 10:30 afirma que Jesús, siendo hombre o de naturaleza humana, se hace Dios. Los unicitarios, que son enemigos de Jesucristo, dicen y afirman que Jesucristo en la carne no es Dios, pero la Escritura dice, Romanos capítulo 9 versículo 5, Tito 2:13, 1 Juan 5:20, que Jesucristo es Dios.
Ahora a Moisés se le entregó cómo hacer el tabernáculo de reunión. Sí, hay un tabernáculo, hubo un tabernáculo terrenal y hay un tabernáculo celestial. Amén, gloria sea al Señor. El terrenal fue imagen del tabernáculo celestial. Y no vino Moisés y hizo un hombre, ¿sí? Que sea el tabernáculo de Dios. No, ay, aquí vamos a hacer un hombre porque ya vi la imagen del tabernáculo de Dios, que es un hombre. No, para nada. Jesucristo es el sumo sacerdote de ese tabernáculo celestial. Él se presentó una vez y para siempre delante del Padre, en el lugar santísimo. ¿En cuál lugar santísimo? Del tabernáculo celestial. Amén. Él es el sumo sacerdote, no que Jesucristo sea el tabernáculo. Por eso ningún universitario quiere debatir este tema. Que digan que, ay, los he invitado a debatir si Jesucristo es realmente solamente el tabernáculo donde Dios mora o Jesucristo es Dios. ¿Sí? No lo quieren debatir. Porque Jesucristo, como sumo sacerdote del Rey Altísimo bajo el orden de Melquisedec, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial. Amén. Gloria sea al Señor. Es tremendo escuchar a estos maestros universitarios que niegan y atentan en contra de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar otro pastor. Ese pastor se llama Edgar Giraldo, es de la IPU, es de Colombia. Escuchemos también lo que él dice. Él niega que Jesucristo en la carne sea Dios. No lo digo yo, lo dice la unicidad. Solo Dios, todo el Antiguo Testamento habla de un solo Dios, y ese único Dios en el Nuevo Testamento es el Padre. Amén, el Padre. ¿Por qué decimos que el Padre? Porque el Hijo no es Dios. El Hijo no es Dios. Hoy se nos une una vez más para afirmar que Jesucristo o el Hijo no es Dios, el señor Jorge Mendizábal, con 2 audios donde él afirma que Jesucristo no es Dios. Y todo unicitario, ¿sí?, cree lo mismo. Todo unicitario cree lo mismo. Vamos a escuchar a otro pastor, un pastor también muy conocido, sí, conferencista, y vea lo que enseña. La gracia de Dios, refiriéndose al Padre, que niegan a Dios, quien es el Padre, el único soberano, y ponga esa I en mayúscula, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta I es muy importante porque muestra que el Hijo de Dios no es Dios ni soberano. Bueno, a lo mejor en el debate se equivocó con el pastor Braulio. Vamos a poner fundamento. La palabra mediante indica que Jesucristo, como Hijo de Dios, no es el sabio Dios. Es lo mismo que enseña el pastor Jorge Mendizábal. Es lo mismo que enseña el pastor Edgar Giraldo. ¿Sí? Y es lo mismo que enseña el pastor Luis Polo. Ya tenemos 3 pastores enseñando que Jesucristo en la carne no es Dios. ¿Sí? Pero lo más sorprendente, que sale un maestro unicitario y él afirma todo lo contrario. Él afirma todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la unicidad se divide en 2 ramas. La unicidad se divide en la unicidad monofisita, ¿sí?, y en la unicidad nestoriana. ¿Sí? Por ejemplo, Jorge Mendizábal es nestoriano, ¿sí?, y el pastor Polo también es nestoriano. Jorge Mendizábal nos presenta 2 Jesús. Un Jesús que es Dios y un Jesús que es simplemente carne, igual que Polo. ¿Sí? Ellos tienen parte, escuche bien, tienen parte de doctrina nestoriana. No es que toda la doctrina de Polo sea nestoriana, no, sino que tienen parte de doctrina nestoriana. Igual, ¿sí?, como lo tiene el apologista
y maestro de pastores que voy a presentar ahorita, que tiene parte de doctrina monofisita. Es más, él está de acuerdo con el monofisismo de los carne divina, donde dice que el mismo Padre murió en la cruz. ¿Sí? Él está de acuerdo con ellos. Está de acuerdo con Starita, está de acuerdo con Michelle García, que son monofisitas, y ellos creen que el mismo Padre murió en la cruz. Y Cerrato también cree lo mismo. También cree Cerrato que el mismo Padre murió en la cruz. ¿Sí? Él está de acuerdo con esas doctrinas de monofisismo. No es que el señor Cerrato abarque toda la doctrina de Starita, todo el monofisismo, no. Pero tiene parte de doctrina monofisita. Pero lo más sorprendente es que dentro del monofisismo entre ellos se refutan. Vamos a escucharlo. La doctrina apostólica dice que hay un Dios que se hizo carne para salvarnos, pero hay un orden de gloria, y que Jesucristo no es Dios. Pero ¿cómo así? Dios se hizo hombre para salvarnos, pero no es Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dios se hizo hombre para salvarnos, pero no es Dios. ¿Cómo es eso? Eso no lo entiende ni usted, amigo. Eso no lo entiende usted. Y para eso toma lo que dice Juan 20:28, cuando Tomás reconoce que ese hombre, perdón, ese hombre que resucitó en carne y hueso es Dios. Allí le está mostrando que ese hombre es Dios y usted dice que no es Dios. Allí le está mostrando que es Dios. Usted... Bien, como hemos escuchado, amados hermanos, hoy se nos une el pastor Jorge Mendizábal. En 2 ocasiones afirma que Jesucristo en la carne no es Dios. Eso es lo que están enseñando todo unicitario, pues son enemigos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora Jesucristo, unos afirman que es el tabernáculo, y yo afirmo, invito a cualquier unicitario que quiera debatir conmigo, debatir si Jesucristo es el tabernáculo de Dios o si Jesucristo administró en el lugar santísimo, ¿sí?, del tabernáculo celestial, como sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, y Jesucristo es Dios. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a escuchar por última vez este audio y escúchelo y analícelo, qué es lo que realmente el pastor Jorge Mendizábal está diciendo. Y esto enseña todo unicitario, es lo mismo que enseña. Todo unicitario enseña lo mismo. Escuchen con atención, salgan de esa doctrina errada, herética, salgan, no se pierdan, salgan, créanle a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, es porque lo es. Es porque lo es. En ningún lado dice que Jesucristo sea el mismo Padre. Si hubiera una escritura de limpia y libre interpretación que Jesucristo es el mismo Padre, no hubiera tantos debates. ¿Sí? No hubiera. Aún los testigos de Jehová, con su errada doctrina, aceptan de que Jesucristo es Dios, un Dios menor. Así como Clavijo dice que la condición de Dios como Padre es mayor a la condición de Dios como Emmanuel. Ese arrianismo es parte de doctrina arriana, como lo dice Julio César Clavijo Sierra. Salgan de la unicidad. Ellos, la unicidad, esa doctrina es enemiga de la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Vamos a escuchar nuevamente este audio. Pero cuando Jesús está orando al Padre, Él lo está haciendo desde la perspectiva humana. Porque esto es importante entender. Él era un hombre natural, como cualquiera de nosotros, ok, solamente que no vino por padre y madre, porque José no era su padre, vino de Dios a través de una mujer virgen llamada María, y entonces nació Jesús. Pero si no vino por medio de un hombre, o sea, de naturaleza humana, que el hombre se une a la mujer y nace un hijo, si no vino, entonces Él es una persona engendrada por el Padre en el vientre de María. ¿Sí? Y Él es hijo de Dios.
Él es hijo de Dios, ¿sí? Porque todo padre tiene la naturaleza, todo hijo tiene la naturaleza de su padre. Pero ese nacimiento que viene a través de María era un hombre, ¿ok? Jesucristo, hombre. Por eso la escritura dice que, dice en Mateo, ¿sí?, que ese niño es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces entendemos, el Espíritu de Dios se ha vestido como un hombre normal. El Espíritu de Dios ha venido y se ha envuelto con un cuerpo humano. Yo quiero ilustrarles esto de una manera diferente. Si mi esposa puede venir, por favor, quiero darles una ilustración que cómo el Espíritu se revistió, se envolvió de un cuerpo humano. Si ustedes miran y está en el aeropuerto y le preguntan ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Entonces una guitarra, es elemental. Entonces una guitarra. Y nosotros podemos decir, no, esto no es una guitarra, ¿verdad? Tal vez tenga una cierta apariencia de guitarra, pero no es una guitarra. Esto es un estuche. Este es el estuche de la guitarra. Pero ahora vamos a sacar la guitarra que está dentro del estuche. Entonces miramos que dentro de este estuche está la guitarra. Entonces, esta es guitarra y esto es estuche. Ok, ahora vamos a poner otra vez la guitarra dentro del estuche, del envoltorio. Ok, y esta es una ilustración, ok, ilustración de lo que es la manifestación de Dios en carne. Esto de aquí afuera es el estuche, el envoltorio, ok. Esto es el Hijo de Dios. Este estuche es el Hijo de Dios, ok. Este estuche es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ok. ¿Y dónde está Dios? Ya lo dijimos, Dios está dentro de este estuche, dentro de este envoltorio, ok. Aquí está el Espíritu de Dios. Entonces eso pasó en la cruz del Calvario, ok. Cuando Jesús dio su vida, el Espíritu salió y el estuche murió. Pero después vuelve otra vez el Espíritu de Dios. Esto es una ilustración, ok. El Espíritu de Dios volvió a él y otra vez le dio vida. La identidad de Jesucristo, las manifestaciones de Jesucristo son exactamente estas, ok. El Espíritu del Padre, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, reitero y repito, este cuerpo se llamaba, amén, se le llamó Hijo de Dios, ok. Este es el Hijo de Dios, el Cristo, el que dio su vida por nosotros. ¿Dios murió? No. Lo que murió fue el estuche, el envoltorio, porque Dios no puede morir. El Espíritu de Dios que estaba dentro salió, ok. Entonces alguno dice, si los unicitarios creen que Jesús es Dios, luego Dios murió, no entendieron la revelación de Dios en Cristo, ok. Esta es la manera sencilla donde podemos ilustrar de alguna manera, decir, esto es lo que pasó. El Espíritu de Dios completamente habitaba, gracias amor, en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor, amén. Es una manera sencilla, pero es cierto. Entonces cuando dice el Hijo está orando al Padre, ¿qué está pasando? Es que el estuche, el envoltorio no era Dios, y él vino para enseñarnos, y además él mismo lo hacía esto, amén, para mostrar la condición humana de él y para enseñarnos a nosotros a orar, amén. Así pues, que Jesús llamara Padre a Dios en los cielos era únicamente por su obediencia
y por su humildad. No porque sea una persona diferente al Padre, distinta al Padre de ninguna manera. Ok, la existencia de personas en Dios, de que Dios está compuesto por tres diferentes personas, no es bíblico. Ok, hemos mirado nosotros acá una ilustración, pero no es bíblico separar a Dios. Ok, ahora la carne no es Dios. Dios es espíritu, no es persona. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene alma, Dios no tiene huesos, Dios no tiene sangre. Dios es espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué gran controversia, dice el señor Mendizábal, ¿sí? Y él mismo se achimultrufia. Primero dice que Jesucristo no es diferente al Padre. Y luego dice Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? No es diferente, pero no es Dios. ¿Cómo así? ¿Acaso Mendizábal no hace una diferencia o una separación de que el Espíritu es Dios y la carne no es Dios? Esa es una separación que él está separando y es una diferencia que el pastor Mendizábal hace, ¿sí? Y luego muestra su nestorianismo. Viene Dios Espíritu, o sea, viene Jesús Espíritu morando en Jesús carne. Una persona que es Dios el Padre, ¿sí? Que es Jesús, morando en un cuerpo de carne. Eso es parte de la doctrina nestoriana. Por eso yo los he expuesto como nestorianos, arrianos, monofisitas y sabelianos. Esas son las 4 herejías, ¿sí? 4 herejías de las cuales forman parte de la doctrina unicitaria. Pues bien, amados hermanos, escuchen los audios, pongan sus comentarios y vean realmente las locuras unicitarias. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos retiramos. Bendiciones.